Hola, bienvenido o bienvenida a nuestro canal de YouTube de Asesoría Educacional. Suscríbete y dale a la campanita para que te lleguen las notificaciones cada vez que publiquemos un nuevo video de nuestra serie. Y vamos a comenzar. En este tutorial veremos cómo insertar figuras en nuestro documento de Word aplicando normas APA séptima edición. Tendremos ejemplos de imágenes propias e imágenes publicadas en otros medios, donde debemos hacer referencia a la autoría de la imagen. En la pantalla te dejo el sitio oficial de las normas APA. Según normas APA, todas las representaciones visuales que no sean tabla se consideran figuras. Por ejemplo, fotografías, infografías, mapas, dibujos, gráficos estadísticos pueden aparecer incrustadas en el texto o al final en un listado de figuras. Si las incrustas en el texto, debe ser después de ser referidas. Por ejemplo, en el texto se escribe: veremos ahora los elementos que debe tener una figura. Primero, el número, que debe aparecer en negritas encima de la figura y en orden según aparezca en el documento. A continuación, el título, que debe estar a 2 espacios. Debe ser descriptivo de la imagen y conciso. En cursiva, y se aplica mayúscula a la primera letra de cada palabra y minúscula a las preposiciones y artículos. A continuación, vamos a insertar la imagen. En el menú Insertar, Imágenes, este dispositivo, escogemos la imagen, botón Insertar, vamos a achicar un poco la imagen. A continuación, se escriben las notas, pero solo se incluyen cuando sea necesario. Existen 3 tipos de notas: generales, específicas y de probabilidad, igual que en el caso de las tablas. En las notas se incluye la fuente de la figura, pero cuando es de elaboración propia no es necesario escribir ningún tipo de declaración de derechos de autor. En nuestro caso estamos escogiendo una foto realizada por nosotros. Vamos a ver un segundo ejemplo que es un gráfico. Escribimos figura 2 porque es nuestro segundo número de imagen del documento. Escogemos negrita, luego el título. Seleccionamos, quitamos la negrita, ponemos cursiva, en el menú Insertar, Imágenes, este dispositivo, escogemos el gráfico y se inserta. Al ser un gráfico debemos tener en cuenta que si contiene texto, debe usar una fuente sans serif, tamaño entre 8 y 14 puntos. La leyenda se utiliza solo cuando sea necesario para explicar símbolos que aparezcan en la imagen y debe encontrarse dentro de los bordes de la imagen, como vemos en este caso. Estos son los bordes de la imagen y la leyenda nos queda dentro. En la leyenda se aplica la mayúscula en las palabras principales. La figura puede ser adaptada cuando se ha modificado el original o reproducida cuando se usa tal cual está en el original. En este caso la estamos usando tal cual está en el original. Ahora vamos a insertar una nota general. Escribimos nota, punto, debe ir en cursiva. Y ahora escribiremos nuestra nota, referenciando la fuente de la figura que hemos insertado. Como no la adaptamos, como es una imagen reproducida, escribimos reproducida de el título del trabajo, coma, luego el autor, el año, y a continuación de dónde escogimos la fuente. En nuestro caso es una página web y lo ponemos entre paréntesis. Y por último, escribimos el tipo de licencia. Y terminamos nuestra nota que hace referencia al trabajo original donde se encontró este gráfico. A continuación vamos a ver que en el sitio oficial de las normas APA podemos encontrar todos los ejemplos de los diferentes tipos de figuras que se pueden insertar. Pueden ser gráficos estadísticos, otros tipos de gráficos y figuras, según podemos ver. Pueden ser dibujos, mapas, etc. Hasta aquí nuestro tema de hoy. Nos vemos en el próximo video. Si le gustó nuestro contenido, suscríbase a nuestro canal y dele a la campanita para recibir notificación de los próximos videos de esta serie. Y déjenos en los comentarios qué contenidos desea ver o alguna duda sobre el contenido de este video.